Volvemos al aire de ¿Qué pasa radio? Como les contábamos en la presentación del programa, tenemos en comunicación telefónica a Luis Sucher. Él es trabajador administrativo del área de consultorios externos del Hospital Posadas. Es uno de los 90 despedidos. Los trabajadores se enteraron el día viernes de que a partir de este lunes, 1 de julio, no se iban a renovar contratos en algunos casos y hubo despidos en otros. Para que nos cuente el panorama de la situación en la institución de Morón, lo tenemos conectado a Luis. Luis, Mariano Fernández y Ariel Gómez Barbalace de este lado. ¿Nos escuchás? Sí. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Contame un poco cómo está la situación ahí en el hospital, tu situación particular en principio. Sé que ya habías tenido algún conflicto años atrás también de que te habían despedido, luego te reincorporaron, ahora nuevamente te volviste a enterar de esta noticia el día viernes. Así es, hace 25 años trabajo en el Hospital Posadas. En el 2018 me despidieron y en base a la organización y la pelea que dimos un montón de despedidos, logramos nuestra reincorporación. El tema que todos estos 25 años estuve trabajando de forma totalmente precaria, con contratos, y bueno, y ahora este gobierno está llevando adelante no solamente mi despido, sino el de, como decías vos al principio, 90 compañeros más, los cuales en su mayoría son profesionales que cumplen tareas destacadísimas en áreas muy sensibles, cuyo despido no es un ataque a nosotros y a nuestras familias, sino que es un ataque a la salud pública de toda la población, sobre todo de los sectores que menos tienen y acuden al hospital público. Eso leía en redes sociales estos días. Hay muchos profesionales de áreas especializadas, ¿no?, entre los contratos que no se renovaron. Así es. Por ejemplo, hay una compañera que es bióloga molecular que se encarga de hacer análisis que determinan la leucemia, y ya no queda nadie que lo haga con la urgencia que requieren estos diagnósticos, ¿no?, para empezar con el tratamiento y para estar uno tranquilo, porque lo que está en riesgo es la vida. U otra compañera de anatomía patológica que se encarga de hacer estudios citológicos que permiten determinar si hay enfermedades cancerígenas en niños. Y hay dos nada más que echaron a una. Y así te puedo decir la particularidad de cada uno de los despedidos: fisiatras, emergentólogos, radiólogos, todos los que cumplimos alguna tarea en ese hospital, lejos de sobrar, como quiera hacer creer el gobierno, cumplimos un rol muy importante. Y no solo nosotros pagamos este atropello, sino también, sobre todo y centralmente, los pacientes. Luis, Ariel, acá te saludo. Primero, el acompañamiento en un momento difícil de quedarse sin trabajo, y una pregunta: ¿vos ves alguna lógica más allá de, como decís, ves que esto va a traer un impacto en el servicio y va a traer un impacto en los pacientes? ¿Ves alguna lógica que han tenido estos 90 despidos? ¿Son todos de algún área? ¿Se ha recortado un poco de cada lado? ¿Son personas que tenían algún vínculo, en la Argentina militar en un espacio político es algo absolutamente legal y no debería por qué influir en el trabajo, pero ves que tienen alguna por ahí filiación política visible y que eso pueda haber sido justificado? ¿Me entendés la pregunta? Estos 90 tienen alguna... Y tengo la sensación que no viene por ahí, sino por el desprecio que hay desde la política del gobierno hacia la salud, que si no es negocio no es rentable, porque somos todos compañeros que la mayoría, muchos no nos conocemos entre sí, y cumplimos un rol importante. Para mí tiene que, y no es esto solamente de los 90 despidos, ya hace unos 10 días despidieron a 3 nutricionistas, a un neumonólogo, anteriormente avanzaron sobre recortes de horas extras, recortes con sanciones que no quedan muy claros en base a qué eran, y bueno, es todo un plan de intentar achicar, es que es muy expulsivo. Muchísimos compañeros han renunciado también, que eso muchas veces no se discute, por las pésimas condiciones. Entonces tiene que ver con una política de vaciamiento de la salud pública. Hay, más allá de lo individual. Más allá de esta cualificación que haces al respecto de la situación, ¿hubo algún fundamento oficial en esta decisión? ¿Les transmitieron algo oficialmente?
No, nada, ningún tipo de notificación tuvimos. Yo en mi caso soy delegado, por ejemplo, de la Asociación de Profesionales ICOP, y teniendo fueros también fui despedido, y ninguno de los 90 tuvimos algún tipo de notificación, solamente un frío mail que decía que se desvinculaban de nosotros, cuando la mayoría estamos hace 15, 20, 25, hasta 30 años contratados. Bien, bien. Y la pregunta que me vas a hacer es, ¿y ahora qué? ¿No? Digamos, a partir de esta situación, ¿cómo se están organizando? ¿Qué medidas tienen previstas? Sé que ayer hubo asamblea para, bueno, empezar a definir un poco cómo sigue adelante esto. Como primera cuestión, tenemos claro que no nos vamos a resignar y aceptar mansamente este vaciamiento del hospital ni perder nuestra fuente laboral, que como en mi caso te decía antes, es de hace 25 años. Pasé la mayor parte de mi vida trabajando en ese hospital y me gusta y defiendo la salud pública. Ayer hicimos una asamblea enorme con cientos de compañeros donde votamos para el día jueves un paro que empalma junto al reclamo del sector de residentes, que también llama al paro para ese día por mejoras salariales, y donde estamos invitando a toda la comunidad, empezando por los pacientes, y a todos los sectores con los que hemos compartido la calle, defendiendo no solamente la salud pública, sino todos los derechos que tenemos los trabajadores. No es una pelea que podamos resolver nosotros solos, sino que queremos que se convierta la defensa del Hospital Posadas y de la salud pública en una causa nacional, como fue la educación hace poco. Bien, bien. Lo que hacen entonces es llamar a las comunidades que estén pasando situaciones similares, además, porque sabemos que hay despidos en distintas áreas del sector público en estos días, para fortalecer ese llamado a la lucha, a la resistencia, si se quiere. Sí, así es. El día jueves a las 8 de la mañana vamos a estar concentrando en el hall central del Hospital Posadas para hacer una ronda en la rotonda de entrada que tenemos en el hospital para visibilizar, convocando, como te decía antes, sobre todo a los pacientes, las asambleas barriales, trabajadores que están en lucha. Ya nos aseguraron trabajadores del INTI que van a venir a participar. El día lunes que hicimos la asamblea vinieron también delegaciones de la Unión Ferroviaria. La verdad que la solidaridad que estamos recibiendo es enorme y tiene que pesar para poder revertir esta barbaridad que se está haciendo con nosotros, el hospital y los pacientes. Luis, te agradecemos por el tiempo, por la conversación, nos solidarizamos con la situación claramente y seguiremos en contacto para ver cómo avanza esta lucha de los trabajadores ahí en el Hospital Posadas por la reincorporación. En principio, seguramente hablaremos el día jueves. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Pasaba de esta manera Luis Sucher, trabajador administrativo del Hospital Posadas, recientemente despedido después de, como nos contaba, 25 años de haber laburado en la institución. Una situación que viven de manera similar otros 90 trabajadores del Posadas y que continuará seguramente siendo información en los próximos días por estas medidas de fuerza que comenzarán a tomar en la institución que se ubica en el partido de Morón, en la zona oeste de nuestro conurbano bonaerense. Vamos a escuchar algo de música y luego volveremos conectados con el intendente Diego Valenzuela, jefe comunal de 3 de febrero. Vamos a charlar, como decíamos en el principio del programa, vamos a charlar un poco de política, vamos a charlar de gestión local, vamos a charlar de algunas últimas medidas que se han tomado en el distrito, vamos a charlar también de un cruce que tuvo días atrás con el intendente de Hurlingham, Damián Celsi. Todo eso en voz de Diego Valenzuela después de estos temas musicales.